la web más leída en la provincia de Santa Fe. Bien, ahora vamos a hablar de lo que pasa en el plano internacional, y para entender justamente de lo que pasa es que está Andrés. Hola Andrés, bienvenido, ¿cómo te va? José te saluda. ¿Qué tal, José? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, excelente, una mañana gris en la ciudad de Santa Fe con 10 grados, pero bueno, viviendo este invierno con mucho abrigo y queriendo, justamente decíamos, charlar un poco del plano internacional y cómo obviamente repercute a nosotros en nuestro país. ¿Te parece que comencemos hablando sobre la guerra en cámara lenta? ¿De qué se trata? Mirá, José, la idea era compartir ese título porque, uno ve lo que está pasando en esa región de Europa, la vemos todos los días y compartimos la información, pero hay otras cosas que se van sucediendo, y bueno, por el trajín de lo diario y porque hay muchas noticias, no nos damos cuenta que hay algo que se está cocinando y que se va a quemar, ¿no? O que se puede quemar. Y tiene que ver con la guerra en Ucrania. Recién estaba leyendo un artículo muy interesante en el diario The Guardian, que es bastante pesimista en cuanto a cómo va el conflicto, ¿no? Yo te cuento, en el terreno de Ucrania, Rusia está avanzando, hay retiradas de los soldados ucranianos, va avanzando Putin en algunas ciudades clave, pero era muy interesante el artículo de The Guardian, ahora no me acuerdo el periodista, pero porque hablaba sobre el desgaste, ¿no? Por supuesto, vos vas a otras partes de Europa y la vida continúa. También depende de dónde. Una cosa es Madrid, ya otra cosa es Italia, y otra cosa muy diferente es si vas a Polonia, si vas a Estonia o Lituania, o incluso Suecia, o Finlandia, ¿no? Donde el otro día, en esta semana, el ministro de Defensa de Finlandia dijo que estaban preparados para la guerra contra Rusia, ¿no? Es decir, nada más y nada menos. Yo no me acuerdo si lo comentamos los otros días, ese comentario de ese general de Finlandia, fronterizo con Rusia, que ya han tenido una guerra durante la Segunda Guerra Mundial, va al unísono de lo que dijo un general británico. Yo no me acuerdo si ya se los comenté, ¿viste? Porque a veces pasan muchos días, y ese general británico dio un mensaje a todos sus generales y a todos sus soldados diciéndoles, hago esta seña porque es de arriba para abajo, ¿no? A todos les dijo, nos tenemos que preparar para una guerra continental contra Rusia en Europa y tenemos que derrotar a Rusia, ¿no? Entonces, y a esto se suma que hay un territorio ruso muy pequeño que no está, digamos, dentro de la gran masa que es el territorio ruso, sino que está entre dos países, entre Lituania y Polonia. Es un enclave que se llama Kaliningrado. Bueno, ahí Rusia tiene en el mar Báltico una flota súper importante. Bueno, ese pedazo de territorio donde viven un par de miles de ciudadanos rusos, le fue cortado el acceso desde Lituania para que no lleguen por tren varias mercancías, ¿no? Eso generó que en todos estos días Rusia amenazara a Lituania, le dijera que su población va a sufrir, y en esta semana también es el presidente de Lituania que dice, estamos preparados para la guerra, estamos preparados para cualquier cosa. Andrés, entonces digo, una consulta, ¿este tema se va a abordar, pensás que se va a abordar en la cumbre del G7 donde va a participar Argentina? Digo, ¿preocupa a los países que participan el impacto que pueda tener? Por supuesto. Sí, porque esta es una guerra que golpea desde muchos lados, ¿no? Es decir, nosotros estamos con una inflación tremenda, pero Europa, como consecuencia de la guerra, también está con una inflación que para los europeos es muchísima. Empieza a haber un problema grande. Era el artículo de Guardian que te comentaba, donde, bueno, hay una percepción diferente en Europa que en otras regiones del mundo sobre quién es el responsable del conflicto. En muchos países se habla de millones y millones y millones de personas que van a pasar hambre porque no están saliendo los granos que produce Ucrania, porque hay un bloqueo a los puertos, ¿no? Algunos dicen, bueno, es porque también hay sanciones económicas. Bueno, entonces sí, claro, se va a hablar ahí, se va a hablar en la próxima reunión que va a haber en España de la OTAN, se va a hablar en el G20, sí, porque este es un tema que afecta y está afectando al mundo, ¿no? Y esto recién estamos, creo, en el día 121 del conflicto, y dicen esto va a durar años, y la verdad es que
Por eso te hablaba de este fuego lento. Se están cocinando situaciones que a veces, bueno, estamos lejos y no las vemos, pero están, es decir, tenés generales de cada vez más países que están hablando de que vamos a un conflicto internacional, mundial, o una tercera guerra mundial. Sí, se están preparando para eso. Y la realidad es que está afectando a todo el mundo. Eso es así, ¿no? Tal cual. Y una última línea, para no quitarte más tiempo, Andrés, sobre el legado de Trump, ¿no?, para las próximas elecciones. Sí, mirá, el título era así porque vos sabés, y tiene que ver con lo que está pasando ahora. Vos sabés que algunos me dicen, bueno, si hubiese, con Trump no hubo ninguna guerra. Bueno, justamente porque estuvo Trump en el poder es que hoy la situación en Europa es la que es. Porque él fue un aliado muy importante de Putin, rompió todos los puentes con Europa, debilitó la situación europea, a pesar de supuestamente ser un gran aliado de Europa, y hoy Trump va camino a ser el candidato más importante para las elecciones del 2024. Bueno, si falta 1000 años, sí, pero un presidente como Trump obviamente va a tener una visión muy diferente a un conflicto que nos están diciendo en el 2024 va a seguir, ¿no? Y la información que quería compartir tiene que ver con esto, ¿no? En realidad hay una guerra en Ucrania, pero estamos viendo un debilitamiento de las democracias a nivel mundial, las democracias pasando por situaciones muy difíciles, y en estos momentos hay una comisión del Senado que está en su 6º o 7º día de investigación sobre lo que ellos caratulan, y nosotros lo hablamos, por eso vuelvo con el tema en aire, es de un intento, lo están diciendo una comisión investigadora del Senado de los Estados Unidos, hablan de lo que ellos dicen fue un intento de golpe de Estado por parte de Trump, y en las últimas horas lo que están diciendo es que Trump quiso cambiar incluso al ministro de Justicia para que le dé luz verde para decir que hubo un intento de golpe. Digo porque si la guerra se va a complicar y se va a extender, y las encuestas muestran hoy que Trump podría ser un próximo presidente o que los demócratas van a perder en las próximas elecciones, la situación al mediano y largo plazo se complica. Pero más que nada era para contarles esto de lo que estuvimos hablando mucho con ustedes sobre Trump, sobre lo que en ese momento yo dije fue un intento de golpe de Estado. Hoy una comisión así lo dice y empiezan a sacarse trapitos al sol sobre cómo Trump intentó manejar toda la situación. Un mundo convulsionado, con dos grandes temas, pero por supuesto hay muchísima información. Y todo está ligado, porque lo que pasa en Ecuador, con la crisis económica, con las marchas, con las protestas, tiene que ver con el aumento del combustible y los productos, y esa situación de inestabilidad que hoy vemos en Ecuador podría darse en muchos países a nivel global como consecuencia en parte también de la guerra que vemos lejos y distante, pero que también golpea por acá. Y vaya, justamente eso, Andrés, vaya que en nuestro país nos impacta. Todo lo que pasa repercute en Argentina, todo lo que pasa en el mundo repercute en nuestro país. Te mando un abrazo y buen fin de semana, y estamos en contacto los próximos días. Dale, cómo no, José, gran abrazo para ustedes. Andrés Repeto, el análisis internacional en Aire de Santa Fe, en Ahora Vengo. En Aire Digital, las noticias.